Mi nombre es Germán Darío Lizarazo. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la anatomía, veterinaria, y les voy a mostrar los planos de corte y las direcciones topográficas. La anatomía es la ciencia que estudia la forma y estructura de los animales. Dentro de la anatomía hay varias ramas. A mí me corresponde hablarles hoy de la rama de la anatomía veterinaria, que es la que nos posibilita la ubicación dentro del animal y nos da unos planos de corte que los podemos utilizar para ubicarnos dentro del animal. Dentro de esos planos tenemos un plano que es el plano longitudinal medio, que nos divide el animal de esta forma y nos da dos mitades iguales y nos da dos tipos de direcciones, que es la dirección lateral, que es lo más alejado a ese plano de corte, y nos da la dirección medial, que es lo que está más cerca a esa superficie o a ese corte. Dentro de los planos tenemos también el plano transversal, que nos divide el animal de esta forma y nos da origen a una parte posterior o caudal, que es esta parte, y nos da origen también a una parte anterior o craneal, que es la parte opuesta. Tenemos también otro tipo de corte, que es el corte este es el corte medio el corte frontal o horizontal, que nos divide el animal en la parte dorsal y la parte ventral. Tenemos otro corte, que es un corte paralelo al corte longitudinal medio, que ese corte nos da también dos mitades, pero esta vez no son iguales. También para nombrar regiones específicas del animal, tenemos otro tipo de direcciones que cambian, que es el caso de las extremidades. Por ejemplo, en el caso de las extremidades pélvicas, tenemos el término distal, que se refiere a la parte más alejada de la extremidad o a la parte de abajo, y el término proximal, que es la parte más cercana al animal o a la extremidad, la parte de arriba. Y tenemos unas direcciones que son por debajo del tarso, que nos dice que es plantar y dorsal. También en la parte de adelante se utiliza los mismos términos, que son proximal y distal, la parte más alejada, y en la parte por debajo del carpo tenemos la parte palmar y la parte dorsal. También en el rostro podemos decir que lo que está más hacia la parte craneal, la parte de adelante, ya no lo mencionamos craneal, sino rostral. Aquí también se puede hacer un corte transversal, y esto de aquí abajo sería rostral y lo de arriba sería caudal. Gracias. Anatómicamente los bovinos muestran 4 regiones, que es la parte craneal, la parte torácica, la parte abdominal y la parte pelviana. Dentro de la parte craneal encontramos que está el cerebro, el cerebelo y parte del sistema nervioso central. También encuentran los órganos de los sentidos y el inicio del aparato digestivo. Dentro de ellos se encuentra también la parte torácica, que encontramos lo que son la tráquea, los pulmones, los bronquios, el corazón y los grandes vasos, que es la vena porta y la vena la aorta y la vena pulmonar. Dentro de la parte abdominal encontramos lo que son los órganos del hígado, del riñón, del vaso y del estómago, que hace parte del sistema digestivo que comienza desde la boca. Y en la parte pelviana encontramos en esta cavidad el aparato reproductor femenino con sus glándulas anexas al órgano masculino. Encontramos el recto y encontramos los ovarios.
Bueno, anatómicamente habíamos explicado que son 4 grandes regiones que hay dentro de los bovinos y de los equinos, donde destacamos la parte craneal, la caja torácica, la parte abdominal y la parte pelviana. Fisiológicamente ahora dentro de la parte craneal tenemos los órganos como es el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, los cuales están cubiertos por unas membranas que se llaman meninges. En el cerebro encontramos 3 tipos de meninges, que son la dura madre, la pía madre y la raquídea, que es donde está el principio del sistema nervioso central. En la parte torácica encontramos lo que es el esófago, el estómago y los pulmones. Estos pulmones están recubiertos por unas membranas que se llaman pleura. La pleura tiene la función es de favorecer el contacto entre el órgano y el costillar. Dentro de la parte abdominal encontramos lo que es la parte del estómago, la parte del riñón, la parte del vaso y todos estos órganos están recubiertos por una membrana que se llama peritoneo. Y el peritoneo se encarga es de proporcionar nutrientes y grasa, almacenarla. Dentro de la parte pelviana tenemos lo que es el aparato reproductor y está envuelto es en el útero. Ahí están todas las glándulas anexas y todo el sistema reproductor. Y es así que fisiológicamente tenemos la misma estructura para bovinos como para equinos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Misael Saravia Jaimes y en esta ocasión les hablaré sobre algunas generalidades sobre el sistema óseo de los bovinos. La osteología es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de los huesos. Esqueleto es la armazón formada por huesos que se encarga de proteger y sostener los tejidos blandos del animal. Los huesos están formados por materia orgánica que proporcionan rigidez y elasticidad a los huesos, y materia inorgánica que proporcionan también rigidez y dureza. Los huesos los podemos clasificar según la forma y el tamaño. Tenemos los huesos largos, como su nombre lo dice, predomina el largo sobre el ancho y el grosor. Entre esos tenemos el fémur, la tibia y peroné, el húmero, el cúbito y radio. La función de estos huesos es sostener el cuerpo y permitir la locomoción. Tenemos los huesos cortos, son muy similares entre el ancho, el grosor y el largo. Estos huesos tenemos los de tarso, los huesos del tarso, que son estos que vemos acá, huesos del tarso, y los huesos del carpo. La finalidad o función de estos huesos es permitir movimiento en la articulación. También tenemos los huesos planos, como la escápula, los huesos de las costillas, los huesos del cráneo. En estos huesos predomina el largo y el ancho sobre el grosor. La finalidad de estos huesos es proteger órganos internos. Esa es la principal función. Tenemos los huesos irregulares. Los encontramos en la columna vertebral y la base del cráneo. La función de estos huesos es proteger la médula, y la otra función es, digamos, permitir la inserción de todos los demás huesos. Es la base principal de todos los huesos donde se inserta. Bueno, el esqueleto también lo podemos subdividir en 3 grupos. El esqueleto axial, que está formado por los huesos del cráneo, los huesos de las costillas, la columna vertebral y el esternón. El esqueleto apendicular, formado por los miembros anteriores y los miembros posteriores. También tenemos el esqueleto esplácnico o visceral. Está formado por los huesos que se encuentran en las vísceras de algunos animales, el hueso peneano en los perros y los gatos, y el hueso del corazón en los bovinos.
nombre es Néstor Andrés Flores Jaime y vengo a hablar sobre la diferencia entre bovinos y equinos. Bueno, la diferencia entre bovinos y equinos. Bueno, en la parte ósea el bovino tiene 213 el bovino y 205 el equino. Vamos a nombrar unas diferencias. Primero, la parte craneal, la hipófisis, tiene 3 el bovino y 2 el equino. La caja torácica tiene 3 el bovino y el equino tiene 18. La cuestión de los dientes, el bovino tiene 20 dientes y el equino tiene 24. Los dientes incisivos del bovino tienen la parte inferior y los del equino tienen la parte superior e inferior. La cuestión de las patas tiene dos pezuñas tiene el bovino y el equino tiene una en cada pata. Esas son las diferencias entre bovinos y equinos. Buenos días, mi nombre es Yarisel Martínez Suárez y les voy a hablar sobre la comparación entre aves, mamíferos y peces. La anatomía comparada nos permite estudiar las diferencias o comparaciones entre las diferentes especies. En el caso de las aves, las plumas las utilizan principalmente para el cortejo, la comparación, la comunicación, el camuflaje y principalmente para el vuelo. Además, en las aves existen 4 tipos de patas que son las anisodáctilas, las cigodáctilas, las tridáctilas y las didáctilas. Los huesos de estas están compuestos principalmente por aire, además son huecos y porosos. Dependiendo de su hábitat, depende del tipo de pata que se utilice. También algunas son utilizadas para la presa, otras para trepar. En el caso de los cachos de los bovinos, la cornadura es un hueso desnudo muerto que al principio está compuesto de piel muerta que a medida de que va creciendo se va secando y difuminando. En el caso de las pezuñas de los bovinos y de los ovinos podemos decir que es una pezuña más comparada y que por esto es una pezuña compuesta o pezuña partida. Además de esto posee 2 falanges a cambio de los equinos que posee una sola falange. En el caso de los peces, las aletas se sostienen mediante radios óseos o cartilaginosos. Las aletas son las dorsales, la caudal, la anal, la pectoral, la adiposa, la quilla caudal y las aletillas. Una característica principal que tienen todas estas es que están compuestas de queratina. Buenos días, mi nombre es Angélica María González y les voy a hablar sobre la anatomía comparada entre aves y mamíferos. Pertenecen al subfilio vertebral, al igual que los mamíferos, los anfibios, los reptiles y los peces. Las aves se clasifican en 2, los cuales son las terrestres y las aéreas. Las aéreas poseen la capacidad de volar, mientras las terrestres no, como lo son las aves domésticas. Filogenéticamente, las aves tienen una gran variedad genética y diversidad de especies. Son una de las mayor especies que tiene diversidad de géneros. En cambio, entre los mamíferos poseen unas grandes comparaciones similares, como lo son tener la respiración pulmonar, tienen 4 cámaras en su corazón, a diferencia de los anfibios, los reptiles y los peces que no poseen esto. Son homotermos, ambas especies. También las aves tienen mucho más fosfato de calcio en los huesos que los mamíferos. Sus órbitas en los ojos han sido desplazadas a través del tiempo, teniendo desdobles genéticos, y formaron una lámina muy pequeña en el cráneo, lo cual esto ha permitido que generen un solo condilo para insertarse en el atlas y tener una circulación bastante alta, casi dando un 80% de rotación en la cabeza. En cambio, los mamíferos solo pueden rotar máximo un 50% porque no tienen esta agilidad. Sus huesos son mucho más pesados. El sistema musculoesquelético, tanto en aves como en mamíferos, es muy diverso, ya que hay diferencia de tamaños y la mayoría de los mamíferos son paquidermos, en cambio las aves no. Hay aves que no pueden volar debido a que sus huesos son muy pesados, el cual esto les permite tener que arrastrarse o tener que ser terrestres. El sistema reproductivo en ambas especies, en las aves es ovípara con fecundación interna y en los mamíferos es sexual
con sistema embrionario.